Menuda paella la que nos han dado, Mariano. Pues sí, tenía más gambas que una declaración mía, gallego. Bueno, señor Rajoy, se quejará que le hemos traído a Valencia, que a usted le gusta tanto. Me gustaba más antes, cuando todo esto era nuestro. Cuando gobernaban, quiere usted decir. Bueno, sí, eso también. Ahora esto pues es un nido de rojos. Sí, antes de ladrones. Está lloviendo mucho, por cierto. Sí, la segunda ya tal. Eso. Además que en Valencia pues ya no me quedan amigos. ¿Y eso? ¿Por qué lo dice, porrita? No, lo digo porque no estamos todos. Faltan los presos. Bueno, eso es... Eso es más que faltar, sobran. Mariano, ¿sabe usted dónde estamos? Digo yo que si os han invitado tiene que ser algún contubernio judeo-masónico de Rojeras como vosotros. Bueno, sí, eso es cierto, pero usted también ha venido. Bueno, yo porque me he autoinvitado, como Irene Montero. Se me está haciendo usted podemita. Pues mire, estamos en el foro Lluís Vives. ¿Lo conoce? ¿Está imputado? No. Entonces no, ¿de qué partido es? No, de ninguno. ¿Y juega en el Valencia o algo? Tampoco. Pues entonces no sé, gallego. Pues mire, si me deja que le cuente, era un humanista español del siglo XVI, precursor de los servicios sociales en una obra llamada Tratado del Socorro de los Pobres. Bueno, nosotros hemos hecho lo mismo, pero con los ricos, que también son personas humanas muy españolas y mucho español. Bueno, pues déjeme que le presente a una de las responsables de que estemos aquí en unas jornadas llamadas Humanistics. Pero esto es un congreso sobre tics humanos, como Montoro que se frota las manos cuando nos sube los impuestos. No, son unas jornadas sobre humanidades y TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, organizadas por la Concejalía de la Juventud del Ayuntamiento de Valencia, que dirige la concejala María Olever. Bienvenida. Buenas tardes. Crudas tardes. Gracias por recibirnos. ¿Qué es esto de Humanistics? Pues es la edición de este año del Foro Lluís Vives, que lo hemos dedicado a las TICs, que nos parecía fundamental para llegar al público joven al cual dedicamos nuestra concejalía, y le decidimos poner necesariamente de Humanist delante, porque si no, no podíamos asegurar que llegara a todo el mundo. Y al final lo que queremos es que las TICs sean un elemento de integración y no de generar brechas. ¿Y cómo pueden ser un elemento de integración y no de desintegración y desigualdad? Pues haciéndolas llegar a todo el mundo y evitando la brecha digital, y pensamos que es la juventud a la que le tenemos que garantizar que tenga el acceso al conocimiento, a lo que es las nuevas tecnologías, y entendemos que la ciencia es muy positiva, pero tiene que estar al abasto, es que en castellano no me sale. Al servicio. Traducción simultánea. Ofrecemos todo tipo de servicios. El teléfono en sus pantallas. De toda la población. Y aparte de fabulosos programas de radio y servicios de traducción simultánea como el nuestro, ¿qué más va a ofrecer Humanistics? Pues va a ofrecer un poco todo lo que es los conceptos que tenemos así en abstracto, que siempre parece que estén en un ámbito universitario que queremos hacer llegar a la ciudadanía, y un poco pues desde inteligencia artificial, realidad aumentada, derechos y libertades en la transformación digital, Internet de las cosas, que al final también es un concepto que tenemos todos como muy sabido y al final no lo tenemos tan sabido, robótica, Big Data, 3D, y luego la privacidad en la red, que también creemos que es una cosa que nos interesa a todos y a todas. Bueno, pues nosotros también les hemos traído unas muy suculentas viandas para disfrutar en el programa de hoy y como parte del programa, porque no estaban incluidos en Humanistics. Esto está organizado además con el apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia y de las universidades valencianas. ¿Tienen que salir las universidades más de las aulas a la calle? Nosotros apostamos en principio por las universidades públicas porque pensamos que son un recurso público y por parte de las otras administraciones es prácticamente necesario que cuando tenemos que acudir al conocimiento nos relacionemos con las universidades, y evidentemente pensamos que tienen que salir más a la calle. ¿La tecnología puede hacer un mundo mejor? Sin duda. ¿Y los políticos? Sin duda. ¿Lo están haciendo aquí en Valencia? Aquí en Valencia y en muchas otras ciudades. ¿Así? ¿Cómo han conseguido ustedes que Valencia sea una ciudad para jóvenes? Pues lo primero es intentando hacer llegar los recursos públicos, que los había, a toda la ciudadanía y no a unos pocos. Y eso pasa también por las TIC, ¿no? Por utilizar la red y sobre todo ser transparentes y generar modelos en los cuales se incluya a todo el mundo. Bueno, hay que decir que de hecho estas jornadas son de entrada gratuita, aunque hay una llamada entrada sostenible. No sé si ha traído usted algo para esa entrada. No. ¿Sabe usted? Bueno, ¿se lo explicamos o se lo explica usted? Sí, al final era durante todo el foro vamos a estar recogiendo elementos de TICs que ya no estemos utilizando para... Residuos electrónicos. Efectivamente. Antiguallas. Pues yo le he traído una porque
pensaba que quizá no se había acordado. Es un sistema operativo obsoleto. Se lo presento, es un presidente por accidente indecente 1.0, Mariano Rajoy. No sé Ruiz Gallego, digo Ruin. Bueno, antes de despedirla, creo que el presidente quiere preguntarle algo en una sección que él mismo ha titulado... Una pregunta para ti, nano. Le ha quedado bastante valenciano eso del nano. Yo es que vengo a los sitios y bueno, me acoplo. En fin. Sí, bueno, pues adelante con las preguntas. Sí, la primera sería, si no sería más útil para los jóvenes valencianos un curso de restauración o una beca para el Valencia Club de Fútbol. No, en absoluto. Bueno, veo que no es que esparcan palabras. ¿Por qué no? Explíquese. Pues porque nosotros estamos apostando por otro tipo de implicación de la juventud. Más que nada, los estamos politizando. Entonces, un momento, están subvertiendo las mentes. Están politizando a la gente. Dios mío, el apocalipsis. Son los rojeras, siempre manipulando al personal, en fin. Si no como ustedes, no. Bueno, nosotros hacemos lo que podemos, en fin. ¿Por qué no organizan mejor una visita del Papa o un gran premio de Fórmula 1 como hacíamos nosotros? Que eso es vistoso y da dinero, son cosas. Preferimos hacer el Bicifest, que se está organizando ahora a las 6. Apostamos más por una ciudad sostenible. Y no sé si habrá clases de Candy Crush, es que yo tengo una amiga mía que... si ya os decía yo que está obsoleto el sistema. Gallego, 8 millones de votos, 8 millones de votos. Qué cansera tengo con usted. María Oliver, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Valencia, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya estamos aquí, en Humanistics, gracias por darnos la bienvenida. A ver si lo digo bien, Crues Vesprades. Y bienvenidas y bienvenidos todos a esta carnicería sonora asociada al diario.es, la república independiente de la radio que emite, como sabéis, a través de más de 30 emisoras nacionales e internacionales desde cualquier punto de la galaxia, como por ejemplo este foro Lluís Vives, gracias a la colaboración de los productores y productoras. ¿Alguno de ellos por aquí? A ver, ese grito, ese grito. ¡Au! 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 Que lo hacen posible, y también a la colaboración de Yorokobu, la revista creativa para mentes efervescentes. Así que, por cierto, ¿cómo esteu? Pues vamos al lío. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations.